Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les habla Orlando Cabrera, pastor de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. En esta mañana vamos a continuar con el tema renovando nuestra devoción a Dios. Renovando nuestra devoción a Dios. Y esta es la enseñanza número 11 en esta serie que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Hemos estado estudiando sobre el tema de cómo nosotros desarrollar nuestra devoción a Dios, cómo desarrollar nuestra vida piadosa, nuestra vida de sumisión, nuestra vida comprometida con el Señor. Y en este tiempo de la pandemia, después de un año y pico, estar en medio de esta situación de la pandemia, es un momento adecuado donde podemos estar, en vez de estar agobiados en nuestras casas, agobiados, encerrados, agobiados, podemos pasar tiempo en la palabra del Señor, tiempo meditando en el Señor, tiempo capacitándonos, preparándonos para lo que Dios tiene en los próximos años, los próximos tiempos antes del tiempo de su venida. Así que qué hermoso que podemos compartir la palabra del Señor, podemos aprender más de Dios, crecer más en su gracia, y para eso es que estamos, para compartir la palabra del Señor, no importando las circunstancias en las que podamos encontrarnos. Hay veces que llega tristeza, llega desasosiego, llega tribulación, aflicción, pero en medio de todas esas cosas nosotros adoraremos al Señor, alabaremos al Señor, porque Él es fiel a su promesa, Él es fiel, Él es un Dios verdadero, aun cuando hemos pecado, aun cuando hemos fallado. Él permanece fiel. Él es el Dios eterno. Él es el Dios que cumple todas sus promesas. Él es el Dios, aleluya, que siempre está con nosotros, en las buenas, en las malas, en medio de las dificultades. Nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Y yo te exhorto en esta mañana a que junto conmigo en esta hora podamos, aleluya, meternos en la enseñanza de la palabra de Dios, que es la única que nos puede motivar, alentar, animar, aleluya, fortalecer, para que sigamos la obra a la cual Él nos ha llamado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el privilegio de conocerte, gracias por el privilegio de servirte, gracias porque ciertamente nos rescataste, nos salvaste, nos pusiste en posición espaciosa, nos sentaste en los lugares celestiales juntamente con Cristo, dice tu palabra. Gracias porque por la fe hemos sido salvos. Esto no es obra nuestra, sino es obra tuya, don de Dios, aleluya. Te pedimos en esta mañana espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Señor, que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados, sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Ábranos, Señor, ministranos. Señor, revela de nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos nosotros aprender, comprender la grandeza de la riqueza de tu gracia, la riqueza de tu gloria que tú has preparado para aquellos que te aman. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre. Somos rápidos para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la vez pasada estuvimos hablando de requisitos imprescindibles del entrenamiento espiritual, y nos quedamos hablando sobre la importancia de nosotros entrenarnos espiritualmente, de la misma forma que nos entrenamos físicamente, para especialmente aquellos que son atletas, tienen que ejercitarse, prepararse, capacitarse para entrar en competencia, ¿verdad? En el caso del deporte, nosotros también tenemos nosotros que también entrenarnos. Tenemos que entrenarnos. ¿Y de qué forma tenemos que entrenarnos? Decíamos la vez pasada la importancia de nosotros capacitarnos por el poder del Espíritu Santo, y lo primero que tenemos el primer ejercicio que tenemos que hacer es el compromiso. Usted no puede ejercitarse, usted no puede alcanzar las metas trazadas si usted no hace un compromiso. Y en este caso, espiritualmente hablando, nuestro compromiso es con el Señor. Tenemos que hacer compromiso con Dios. Dios está comprometido totalmente con nosotros. Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado la gracia, Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, como dice el libro de Segunda de Pedro. Pero a nosotros nos corresponde ahora, después de ese compromiso, llevar a cabo todas aquellas cosas, aquellos requisitos, aquellas opciones que tenemos
para seguir hacia adelante en este caminar con Cristo, que lleguemos entonces a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver el segundo requisito. Ya vimos el compromiso, y el segundo requisito es cuando estás un compromiso, porque usted ya sabe que tiene las habilidades. En este caso Dios le ha dado la habilidad. En el caso de un deportista, él sabe que tiene una habilidad, él sabe que tiene un talento, él sabe que puede llevar a cabo los ejercicios correspondientes para lograr las metas y los propósitos, porque tiene el talento para entrar de lleno en el campo deportivo, en el área que sea. Puede ser el área del atletismo, el área del baloncesto, del béisbol, el área que sea. En el caso de nuestra vida espiritual, Pablo la compara en ese sentido, como si fuera una vida deportiva, como si fuera algo deportivo, pero tomando los requisitos, tomando todos estos puntos, pero dentro del marco espiritual, un paralelismo. Así que el segundo punto que vamos a estudiar, los requisitos para nosotros seguir adelante y llegar a la meta, es que tenemos que contar con un maestro o un entrenador competente. Ya usted sabe que tiene el talento. Un ejemplo, el atleta sabe que tiene un talento, el atleta sabe que tiene la capacidad, tiene la velocidad, tiene las herramientas para ser un buen deportista, un buen atleta, un corredor, sea de corta o larga distancia. ¿Qué necesita ahora? Bueno, ese atleta necesitaría entonces un entrenador. Un maestro entrenador. ¿Por qué? Porque entonces ese talento y esas destrezas que él tiene tienen que ser pulidas, tienen que ser desarrolladas, tienen que ser mejoradas. Esas destrezas tienen que ser puestas en órbita para que entonces pueda tener la capacidad de ir a unos juegos atléticos, centroamericanos, panamericanos, olimpiadas, mundiales, como se determine en el ámbito deportivo. Pero en el ámbito espiritual, nosotros también necesitamos un maestro, necesitamos un entrenador competente. Como te estaba diciendo, ningún atleta, por más habilidad natural que pudiera tener, puede llegar a unas olimpiadas sin un entrenador capaz que le exija el nivel más alto de desempeño y le corrija al más pequeño error. Cuando existe una persona de esa índole, usted va a mejorar, porque quizá usted no pueda ver las fallas que el entrenador sí puede ver porque lo está observando, está con usted, está ahí para ayudarlo a usted, está ahí para capacitarlo a usted, para que usted pueda llegar a la meta con las destrezas correctamente trazadas, la meta totalmente trazada para seguir adelante. Así que de la misma manera no podemos ejercitarnos para la devoción a Dios o para la piedad sin el ministerio y la educación y el entrenamiento que ejerce el Espíritu Santo. No un hombre, no un pastor, no un maestro, el Espíritu Santo. ¿Que Dios puede usar a esa gente? Sí, las puede usar, pero el Espíritu Santo, algo interesante del Espíritu Santo, que cuando usted vino a los pies del Señor, el Espíritu Santo vino a morar en ti, vino a morar en mí. El Espíritu Santo ya no habita en tabernáculos hechos por manos humanas. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que también es Dios, ha venido a morar en ti. Te ha sido dado a ti con un propósito de ayudarte. Él no va a hacer todo el trabajo por ti. Él vino a ayudarte. Así que el Espíritu Santo va a ejercer el que seamos entrenados y Él nos va a exigir el nivel más alto de desempeño espiritual al enseñarnos. Cada vez que usted y yo cogemos la Biblia y comenzamos a leer la palabra del Señor, a meditar en la palabra del Señor, a reflexionar en la palabra del Señor, a orar al Señor, ahí está la figura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de esta palabra, es el autor de las instrucciones, es el autor del entrenamiento al que tenemos que someternos para llegar a la meta. Así que Él nos va a entrenar a nosotros, Él nos va a exigir el nivel más alto de desempeño espiritual al enseñarnos,
reprendernos, corregirnos y entrenarnos. Por tal razón, el entrenamiento va a ser a través de su palabra. El entrenamiento espiritual va a ser a través de la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que estar constantemente expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios. Si queremos crecer en piedad, si queremos crecer en santidad, si queremos crecer a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4, tenemos que someternos a la ayuda del Espíritu Santo. Oh, su presencia se siente en este lugar, en esta mañana, porque es el Espíritu Santo, el agente de poder de Dios, es el que nos capacita, es el que nos llena, Él es el que causa que esta palabra se haga real en nuestros corazones. Así que vaya conmigo al libro de Tito, capítulo 1. El libro de Tito, capítulo 1, verso 1. El libro de Tito, capítulo 1 y el verso 1. Qué hermosa es la palabra del Señor. Nos hemos estado gozando ya desde la última semana del mes de enero. Nos estamos congregando los domingos y ha sido glorioso, La palabra de Dios que el Señor nos ha ministrado, ha sido glorioso. Estamos estudiando recientemente sobre el tema de la gracia de Dios, el tema de la gracia. La gracia del Señor es maravillosa, hermano. La gracia del Señor es maravillosa y estamos estudiando sobre el tema de la gracia. La gracia nos llena, su presencia nos llena y no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y eso es lo que está causando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que está causando en nosotros es que aprendamos a depender de su gracia. Tito capítulo 1, verso 1. Tito 1, verso 1. Déjame leerte lo primero de la versión Reina Valera, donde dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. En la versión Traducción Viviente dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Fíjate que en la versión Reina Valera habla de los escogidos de Dios, aquí habla de elegidos, que es lo mismo. Aquí dice que fue enviado a proclamar fe a los que Dios ha elegido. A ti que Dios te escogió, a ti que Dios te eligió, Dios viene a proclamar fe a tu corazón. ¿Cómo viene la fe? Bueno, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y Pablo dice: yo fui enviado a proclamar fe a los que Dios ha elegido. En la versión Reina Valera dice: conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. No se olviden que estamos hablando del tema de la piedad. Y acá dice entonces: fui enviado a proclamar la fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios o una vida piadosa. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así que ya sabemos que sin el conocimiento de la palabra de Dios no podemos crecer en la piedad. ¿Cómo la ejercitamos? Bueno, por la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por la palabra de Dios. O sea que todo lo que nosotros hacemos está ligado a la palabra de Dios. Mire, hay gente que quiere los beneficios del Calvario, quiere las bendiciones de Dios. Pero hermanos, si no nos metemos a la palabra de Dios, no podemos alcanzar todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Es indispensable que nosotros vayamos una y otra vez a la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios de donde surge todo, donde surgen las bendiciones de Dios. Oiga, y cuando miramos la palabra, estamos viendo a Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada. De eso también hemos estado hablando los domingos allá en nuestra congregación. Alabado sea el nombre del Señor. Así que
Sabemos que sin el conocimiento de la palabra de Dios no podemos crecer en la piedad, devoción, sumisión o una vida dedicada a Dios. Oiga, y desde que empezó la pandemia y hemos estado grabando estas enseñanzas por este medio, óigame, Dios nos ha estado ministrando para crecimiento espiritual. Dios nos ha estado hablando para crecer en santidad, crecer en piedad, crecer, aleluya, para ser fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Definitivamente Dios nos ha estado capacitando. Posiblemente hemos puesto la mirada en la pandemia, hemos puesto la mirada en los problemas, hemos puesto la mirada en lo que fue y ahora no es, en vez de poner la mirada en lo que es real, que es la palabra de Dios, que es lo que cambia, transforma, y al fin y al cabo nos estamos preparando para la eternidad, mi hermano, para esta vida y la vida que está por venir. Así que además estamos hablando de la verdad revelada e impartida por el Espíritu Santo a nuestra vida. El Espíritu Santo, repito, es el que revela, ilumina nuestros corazones con su palabra. Es su palabra, hermano. No hay cristianismo sin la palabra de Dios. A mí no me venda la idea de que hay un cristianismo sin la palabra de Dios. A mí no me venda la idea, me encanta el catecismo, los catecismos de algunas denominaciones, me encantan todas estas cosas hermosas que han sido, pero todo esto va por debajo de la palabra de Dios. Todo tiene que estar en línea con la palabra de Dios. No hay una cosa como la tradición y la Biblia, no, es la Biblia primero, por encima de todo. Y cualquier elemento de catecismo, cualquier elemento de reglamento, cualquier elemento de cualquier cosa de estas que han salido en los últimos años y han siempre existido, tiene que ir a la luz de la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que nos lleva a vivir una vida piadosa, una vida separada, una vida en compromiso con el Dios Todopoderoso. Así que, mira 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, y la estoy leyendo ahora de la Reina Valera. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Dice aquí en 2 de Timoteo 3, verso 16, dice: toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, hasta los mapas y de tapa a tapa. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene el soplo de Dios. Es inspirada por Dios. Sale del corazón de Dios. Y útil para enseñar. Mira lo que hace la palabra. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate que nos redarguye. Hay veces que necesitamos ser redarguidos. ¿Verdad que sí? Usted lo sabe, yo también. No somos perfectos. Todos los días cometemos errores, todos los días pecamos, pensamientos, palabras. Gracias a Dios que por su misericordia Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no quiere decir que abusemos de la gracia. Para corregir, cuando estamos caminando en el carril incorrecto, Él nos corrige. Cuando tomamos determinaciones incorrectas, cuando pensamos lo que no tenemos que pensar, decimos lo que no tenemos que decir, la palabra de Dios nos corrige para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, maduro, capacitado, enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. Ahora bien, hay una clase de conocimiento de tipo religioso que perjudica el ejercicio de la piedad. Cuando nos envolvemos en aquellas cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, cuando pensamos que podemos hacer cosas para alcanzar el oído de Dios, cuando pensamos que podemos hacer buenas obras para alcanzar a Dios, cuando pensamos que es por lo que yo hago, que las cosas son normal. A veces nos convertimos en legalistas. La salvación en Cristo es una. Yo no tengo que añadirle nada a lo que Cristo hizo por mí. Yo solamente tengo que añadir las palabras de Dios a mi corazón para ser efectivo en todo cuanto Él ha declarado en esta palabra. Y el problema con esto es que cuando hacemos las cosas de esa forma, nos llenamos de un orgullo espiritual. Y digo espiritual
Es un orgullo, el orgullo es carnal. Disfrazamos el orgullo carnal de una manera espiritual. ¿Usted me está entendiendo? Nos infra el ego y nos creemos que somos los más grandes. Oh, somos el hombre de Dios para este tiempo. No, hermano. Yo no soy el hombre de Dios para este tiempo. Ningún hombre, el hombre de Dios para este tiempo es el anciano de Elías, el mismo que es aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los corintios tenían esa clase de conocimiento. Venían de una mezcla de filosofías, venían de una mezcla con el gnosticismo y pensaban que podían obtener las cosas porque eran extraordinarios, eran tremendos, tenían un conocimiento por encima de todo. Usted sabe, como a veces me encuentro con personas que piensan que tienen el poder para mover las llaves del cielo, para mover las reglas del universo, y cuando yo pido, y cuando yo declaro, y cuando yo hago, se tiene que mover el universo. Mire, hermano, déjese de fanfarria. El que tiene sostenido el universo con la palabra de su poder es el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Los corintios creían que un ídolo no era nada, y que comer carne sacrificada a los ídolos no tenía ningún significado en el mundo espiritual, pero desconocían su responsabilidad de amar a sus hermanos más débiles. O sea, ellos estaban bien fuertes en unas áreas, pero entonces miraban por encima del hombro a los menos privilegiados, a los más pobres, a los necesitados. Ellos se creían los cheches de la película. Así hay gente hoy. Usted y yo no estamos para eso. Usted y yo estamos para amar. La Biblia dice, en esto os conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Así que solo el Espíritu Santo imparte esa clase de conocimiento correcto y verdadero que nos conduce a la devoción. No la sabiduría humana. No al entender que yo puedo hacer tantas cosas, porque hay gente que no puede hacer las mismas cosas que usted hace y van a ser menos privilegiados de Dios porque usted tiene y ellos no. ¿Cuánto alaban al Señor? Es el Espíritu Santo el que imparte la clase de conocimiento correcto y verdadero que nos conduce a una genuina devoción a Dios, de una genuina piedad. Aleluya. Algo que es importante entender. ¿Sabes? El Espíritu Santo es el Paracletos. El Espíritu Santo es uno que fue llamado a nuestro lado para ayudarnos. El Paracletos es el consolador, es el abogado, el que te anima. Aleluya. Uno llamado al lado para ayudar. Comunica la idea de alguien que anima y aconseja. Está contigo. Está en ti. Cuando pasamos tiempo en la palabra y en oración, el Espíritu Santo nos dirige. La Biblia dice que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Son dirigidos por el Espíritu de Dios. Mira Juan 14, verso 26. El libro de Juan 14 y el verso 26. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos reflexionando en esta mañana sobre renovando nuestra devoción a Dios, número 11. Juan 14 y el verso 26 dice aquí la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, aleluya. Mire, yo hago un detente aquí. Cuando usted tenga la oportunidad en estos días, léase Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17. Léalo en oración para que el Espíritu Santo, aleluya, te abra las puertas de ese conocimiento que Él solo puede dar y afinque en ti, afirme en ti ese conocimiento de la presencia divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Dice, mas el Consolador de Juan 14, 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué hace? Pues dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Usted sabe que eso es así. ¿Cuántas veces usted de momento no se acuerda de unos versos que usted ha estudiado y ha leído tantas veces? Y llega el momento de ministrarle esa palabra a alguien. Y de momento
Posiblemente usted ni se acuerda dónde está eso. Usted no le ha sucedido que comienza a hablar con alguien y empiezan a surgir los versos. Versos bíblicos de la salvación, versos bíblicos de restauración, versos bíblicos de justificación, de santificación, de santidad. Y después cuando usted se va para su casa, Dios mío, pero qué interesante. El Espíritu Santo lo sacó de adentro de tu corazón. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Pero ¿quién es el que hace ese trabajo? ¿Quién es el que hace esa acción? El Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo saca lo que está en ti, lo que Él ha puesto en ti, y lo saca y bendice las vidas que están a tu alrededor. Esa es la importancia de meternos en la palabra del Señor. Hay gente que cuando abre la boca, Dios mío, lo que sale por esa boca. Pero cuando usted abra cuando usted abra la boca, sale la palabra de Dios, la palabra de Dios. Yo quisiera y sueño con el día en que los hermanos en la fe, cuando abran la boca, sea para decir y proclamar la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios llena nuestros corazones, se van los chismes, se van los bochinches, se van las calumnias, se van las mentiras, se van las difamaciones. Porque mira que mucho difamador hay en la iglesia. Dentro de la iglesia. Gente que lo que tienen por dentro, hermano, Dios mío, no puedo ni decir lo que tienen por dentro. No edifica. Ninguna palabra corrompida puede salir de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Hay gente que siempre están buscando, a ver qué puedo hacer, qué puedo decir, a quién puedo engatusar. Mire, deje esas malas mañas y conviertas a Cristo, alabado sea Dios. Y yo no estoy hablando a los hermanos de mi iglesia, yo confío en los hermanos de mi iglesia, pero hay gente que nos encontramos en el camino que se visten de cristianos y lo que tienen de cristianos es lo que ellos mismos dicen: de la abundancia del corazón abra su boca. Y el testimonio, lo que dejan ver, nos muestran quiénes son. ¿Usted me está entendiendo? Así que Él nos enseña todas las cosas. Nos recordará todo lo que ha dicho. En otra ocasión dice, en otra escritura dice que Él nos guiará a toda la verdad. ¿Queremos conocer la verdad? Cuando vamos a la Biblia, el Espíritu Santo nos revela esa verdad, nos guía a toda la verdad. Alabado sea Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 y el verso 10. Primera de Corintios 2 y el verso 10. Dice, sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. ¿Qué cosas? Todo lo que está relacionado con el sacrificio de la cruz, la sabiduría de lo alto, el poder de Dios. Lea 1 Corintios capítulo 2 del verso 1 en adelante, que lo mira el verso 10. Fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Si usted quiere conocer las cosas de Dios, tiene que ser por medio del Espíritu de Dios. Pero Él te las va a mostrar, no como unas fuerzas que están en el exterior, que te dice, no. Es lo que va a iluminar tu mente y tu corazón de la revelación que fue establecida, que fue dada en su palabra. Él te las va a mostrar, Él te las va a enseñar. Y Él sigue diciendo en el verso 12, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu
para explicar las verdades espirituales. Y más abajo, no lo tengo aquí apuntado, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Usted sabe que cuando antes de venir a Jesucristo, usted no entendía la Biblia, ¿no? Y pensaba que esta Biblia, esto me va a volver loco. Yo me acuerdo cuando me convertí, me decían, muchacho, te vas a volver loco. Y loco estaba. Ahora es que voy a hacer cuerdo, porque el Espíritu de Dios está poniendo en mí su mente, la mente de Cristo. Todo eso está en el mismo contexto. Alabado sea el nombre del Señor. Así que podemos ser muy ortodoxos en materia doctrinal y muy correctos en materia de conducta y aún así no ser devotos de Dios o piadosos. Hay gente que conoce la Biblia. Conozco mucha gente que me dice, yo nací en la iglesia. Yo dormí en el banco de la iglesia. Yo me crié en la iglesia. Y, como les decía yo a los hermanos el domingo en la congregación, yo me puedo meter todos los días en la marquesina de mi casa. Y me estaciono en la marquesina de mi casa todos los días. Y me puedo sentar a estudiar la Biblia en la marquesina de mi casa. Y puedo sentarme a descansar en la marquesina de mi casa. Pero el que yo me sienta a descansar en la marquesina de mi casa o vaya a un estacionamiento y me pare en medio de un estacionamiento de auto, no me hace a mí un auto. Yo tengo entonces que ser hecho conforme a eso. Amén. El ir a la iglesia no me hace cristiano. El ir a todos los cultos no me hace cristiano. Óigalo bien. El ir a un culto no me hace un cristiano a mí. A mí lo que me hace cristiano es cuando me rindo a los pies de Cristo, cuando me arrepiento de mis pecados y por la gracia de Dios reconozco la necesidad de un Salvador que ha estado tocando a la puerta de mi corazón para entrar y hacerme una nueva criatura. Eso es lo que me hace a mí cristiano. Me rindo a los pies del Señor y a partir de ahí comienzo a vivir la vida que a Él le agrada por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Eso es lo que me hace a mí un cristiano. Cuando reconozco que mis pecados fueron puestos en la cruz del Calvario, que la ira de Dios estaba en la cruz del Calvario, la ira que me correspondía a mí, la ira que estaba sobre mí, fue puesta sobre Cristo y Él me dio su justicia. Y ahora puedo compartir la palabra. Yo no diciendo, yo soy cristiano porque nací debajo de un banco de la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo hubiese querido nacer debajo, vivir desde pequeño en un banco de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Eso no iba a hacer nada. Es cuando tengo un encuentro genuino con Jesucristo, donde las cosas viejas cambiaron y todas son esas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice la Escritura. Así que podemos ser muy ortodoxos en materia doctrinal y muy correcto en materia de conducta y aún así no ser devotos de Dios o piadosos. Únicamente el Espíritu Santo nos puede liberar de esas posiciones de falsa seguridad. Falsa seguridad. Yo conozco mucho así. Conozco a muchos así. Que son cristianos, dicen que son cristianos, pero van creando cizañas. Hablando mentira. Y tú me dices a mí que eres cristiano. Usted lo sabe. Quizá usted conozca gente así. Y por gente así, ¿qué vamos a hacer? Orar por ellos. Orar por ellos para que Dios se revele. Y que la palabra que quizás han escuchado en un momento determinado se pueda hacer real en sus corazones, se pueda hacer real en sus vidas, los lleve a cambios. ¿Qué necesidad tenemos extraordinariamente del Espíritu Santo? Alabado sea Dios. Por eso tenemos que buscar con sinceridad el ministerio del Espíritu Santo, para ser adiestrados, crecer en sumisión a Dios. La mejor manera de estar expuesto a Él es estar pasando tiempo en la palabra del Señor. Esa es otra cosa. Si usted viene a la iglesia, venga con su Biblia. Yo sé que ahora estamos modernos y todo el mundo anda con una tablet o con una laptop, o todo el mundo viene con un teléfono. El teléfono no me agrada mucho, pero bueno, usted me entiende. Traiga su Biblia, escudriñe las Escrituras, busque, marque, porque ahí es que está la sabiduría de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Yo sé que estas cosas a veces no salen como yo las preparo, pero el Espíritu Santo tiene el control y el dominio, y a Él sea toda la gloria. Alabado sea el Señor. Así que la mejor manera de estar expuestos a Él es pasando tiempo en la palabra de Dios.
Es de esta forma que Él nos va a enseñar, nos va a revelar las verdades de Dios que nos harán crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Claro, cuando lo combinamos con oración, extraordinario, tremendo. Gloria al Señor. Por eso para ahí es importante tener un profundo sentimiento de humildad en cuanto a nuestra habilidad para aprender verdades espirituales, junto con una actitud de total dependencia del ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tampoco es que conocemos 2 o 3 versos de memoria, conocemos 2 o 3 escritos, hemos leído libros y ya nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Tampoco es así. Para decir que yo soy fulano de tal, yo conozco las escrituras. No, hermano. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos enseña es a ser humildes. Ser humildes. Porque toda la gloria, toda la honra es del Señor. Nunca me olvido las palabras que se me dijeron a mí cuando me ordenaron en el 1981. Cuando Dios te comience a usar, si Dios te usa a ti, dale a Dios siempre toda la gloria. Dale a Dios toda la gloria. Usted y yo no somos nada, no somos nadie. Es la gracia de Dios en nosotros la que obra. Cuando aprendemos ese tipo de humildad, hermano, nosotros no somos nada, somos vasijas de barro en las manos del alfarero. No me atrevo a decir lo que decía Lutero. Las palabras bien fuertes, que no las voy a compartir en este momento. ¿Cuánto alaban al Señor? Tenemos que depender del Espíritu Santo. Déjame empezar a hablarte del tercer requisito imprescindible para el proceso del entrenamiento. Ya leímos el compromiso, el entrenador, ya tenemos el compromiso, ya tenemos el entrenador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ejercitarnos. Vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Hay que ejercitarse. Hay que ejercitarse. El ejercicio posibilita el compromiso y aplica la enseñanza del entrenador. El ejercicio es el que causa que desarrollemos las habilidades dadas. Es lo que hace que el atleta pueda competir en su deporte. Y es el ejercicio de la devoción a Dios el que nos va a permitir llegar a ser los cristianos devotos que Dios anhela, los cristianos piadosos que Dios anhela. Amados, no hay atajos para alcanzar el nivel olímpico. Tampoco lo hay para conseguir crecer en piedad o devoción a Dios. Si no, pregúntale a los deportistas, pregúntale a nuestra Adrianita Díaz, todo lo que ha tenido que hacer y sacrificar para lograr llegar a la posición 16 en el mundo, en el tenis de mesa. Un boxeador cuando quiere rankearse para estar en las posiciones, en los primeros 10 del ranking de las organizaciones de boxeo, todo lo que tiene que hacer es ejercitarse, todo lo que tiene que dejar a un lado para poder alcanzar la meta que tienen en sí, en su corazón. ¿Cuánto más nosotros para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Es la fidelidad de todos los días a los medios que Dios ha designado y que el Espíritu Santo utiliza, lo que nos permitirá crecer en devoción a Dios. Debemos ejercitar la devoción así como el atleta se ejercita en su deporte, de la misma forma que se ejercita en su deporte. Y ya hemos visto escritura anteriormente en cuanto a esto. 1 Corintios 9, por ejemplo, el 24 al 27. Debemos ejercitarnos en el temor de Dios. Ya no estamos en el deporte, ahora estamos en la palabra. Hablamos sobre el temor de Dios hace poco. Es importante que repasemos los versos que estudiamos sobre el temor de Dios. Repasemos esos versos, porque tenemos que volver al temor de Dios, al temor santo de Dios, a la reverencia de Dios. Y ahí fallamos mucho, claro que sí. Por eso es que dependemos de su gracia. La gracia es más que suficiente. Aleluya. Si hemos de crecer en ese aspecto de devoción, tenemos que repasar las escrituras que nos hablan del temor santo de Dios. Debemos esforzarnos por llenar nuestra mente con las expresiones bíblicas de las verdades acerca de Dios y su palabra, los atributos de Dios. Mira, la gente, usted le pregunta quién es Dios. Dios es amor. Dios es amor. Eso es todo.
Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es Dios justo, Dios es un Dios de gracia, Dios es el Dios de paz. Todos los atributos de Dios. Dios es un Dios de juicio. Ah, esa no te gustó. Él tiene ira santa. Esa tampoco te gustó. Pero solamente conocemos a Dios es amor porque nos acomodamos. Pero Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios recto. Dios es un Dios, oiga, santo, santo, santo. Alabado sea Dios. Pero la gente dice, Dios es amor. Y es bueno saber que Dios es amor. Claro, fue su amor y su gracia la que nos alcanzaron. Pero Dios es más que todo eso. Dios tiene muchos atributos. Dios es tan grande. Dios es tan poderoso, hermano, que debemos reconocer los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Así que esforcémonos por llenar nuestra mente de ese conocimiento, de esas expresiones de Dios. Alabado sea Dios. Gloria, 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 hasta que Él nos transforme de tal forma y manera a ser temerosas de Él. Si nos hemos convencido de que la humildad es una faceta del carácter devoto, entonces debemos meditar en pasajes de la Biblia que nos hablen del tema. Déjame compartir por lo menos un par de ellos. Isaías 57:15, estoy en la traducción viviente, dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar santo, con lo de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado, o, como conocemos muchas veces, un espíritu quebrantado. Restauro el espíritu destrozado o quebrantado del humilde, y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Esta es la clave, hermano. Esta es la clave. Isaías 57:15. Vivo en el lugar alto y santo, dice el Señor, con los de espíritu arrepentido y humilde. Esa es nuestra actitud. Restauro el espíritu destrozado del humilde o quebrantado, y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Él va a reavivarte, Él va a dar vida a los que tienen un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, humillado, un corazón contrito y humillado ante Él. Mira Isaías 66, verso 1. Isaías 66 y el verso 1. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Oiga eso. Isaías 66:2. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan a mi palabra. Déjame leértelo en la Reina Valera, que es la Biblia que normalmente tú utilizas. Utiliza el pueblo de Dios. Isaías 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron. Así dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. No tiemblo, yo tiemblo ante la palabra cuando la oigo en momentos dados. La realidad es, hermanos, que debemos orar en relación con estos pasajes, pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a aplicarlo en nuestras vidas, para que seamos verdaderamente humildes, hombres y mujeres de Dios, comprometidos con Dios, que nos ejercitamos en la piedad del Señor. Oiga, esto es verdaderamente devoción en acción, una vida piadosa. Una vida piadosa. Dios nos está llamando a una vida santa, una vida piadosa. Que nos dejemos ya de niñería, que nos dejemos ya de, perdone la frase, sanganase. Acá en Puerto Rico decimos sanganase. Porque hay gente que se envuelve en unas cosas que yo digo, Dios mío, hay gente que se empara. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real. Yo no estoy hablando de un ejercicio abstracto, sino práctico y concreto.
Siempre va a ser gratificante a nuestros corazones ver y observar cómo el Espíritu Santo nos transforma, nos transforma en personas devotas. ¿Eres tú devoto del Señor? ¿Estás llevando una vida piadosa en su presencia? Meditemos en la palabra del Señor. En la próxima enseñanza vamos a hablar del cuarto requisito imprescindible, que es utilizar correctamente la palabra del Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias porque esta es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te doy gracias porque esta palabra es eficaz. Te pido que todo aquel que reciba esta palabra, Señor, esta palabra cambie, edifique, transforme sus mentes, sus corazones, sus vidas, y que sean hechos conforme al modelo que tú has establecido, el varón perfecto. Te pido por aquellos que están enfermos en esta hora, Señor. Mira aquellos hermanos de la congregación que han estado enfermos, o familiares nuestros de nuestra congregación también que han estado quebrantados y enfermos, Señor. Te pido que extienda tu mano de gracia, tu mano poderosa, tu mano sanadora, tu mano milagrosa sobre aquellos que están quebrantados, Señor, en salud. Pon tu mano ahora mismo sobre sus partes afectadas. No importa si son sus bronquios, sus pulmones, su corazón, su hígado. No importa si es su garganta. No importa la área afectada. Yo creo que tú eres un Dios que sana toda enfermedad y dolencia. Reconocemos tu soberanía. Reconocemos que tú haces las cosas en el momento que tú quieres, cuando quieres, en el momento propicio. Extiende tu paz sobre el pueblo. Trae paz en medio de tantas situaciones adversas que pasamos. Trae paz, Señor amado, paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz que sobrepasa todo entendimiento venga a las mentes, los corazones del pueblo. Señor, gracias. Y si hay alguna vida que no conoce a Jesucristo, revélate a ellos, que ellos puedan venir a tus pies reconociendo el señorío de Jesucristo. Gracias, Padre, por tus bendiciones en Cristo Jesús. La paz del Señor sea sobre ti, mi amado hermano, mi amada hermana, esperando y confiando que el Señor ministre de una manera poderosa a sus corazones. Es mi oración a Dios que la palabra nos haga crecer en su gracia, y que esa gracia en ti y en mí sea más que suficiente. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor bendiga tu corazón. Abra tu entendimiento. El Espíritu Santo ponga paz y la gracia de Jesucristo sea sobre ti. Gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vemos en la próxima semana con otro mensaje de la palabra del Señor.